Lorenzo Salgado Araujo salió de su casa un martes por la mañana y no volvió. 35 años de trabajo honesto, un trámite de residencia casi listo, 3 hijos en la universidad. Y una agencia federal sin cámaras corporales esa mañana decidió que su versión era la única que importaba. Si eso no te detiene en seco, espera a escuchar lo que encontraron adentro de los centros de detención, porque los números son tan brutales que los grandes medios los enterraron entre comunicados y fechas para que no te detuvieras a calcular lo que significan. Suscríbete a este espacio ahora mismo, porque lo que viene es el caso que necesitas conocer completo antes de que alguien decida cerrarlo sin que nadie se entere. Hay 17 nombres en un expediente que el gobierno de Claudia Sheinbaum llevó hasta la ONU. 17 familias mexicanas esperando una respuesta que hasta ahora no llegó. Y Washington devolvió los sobres sin abrirlos. Pero detrás de ese gesto diplomático que parece frío y burocrático, hay algo mucho más grave que cualquier protocolo de Cancillería. Hay 3 testigos presenciales detenidos por la misma agencia que están señalando. Hay un sistema de detención que mata a una tasa que ni la pandemia alcanzó. Y hay un funcionario con 40 años dentro del Servicio Exterior de Estados Unidos que eligió usar todo ese poder acumulado para cerrarle la puerta a México. Esta historia no empieza en una conferencia de prensa. Empieza una mañana en Houston, en el barrio de Magnolia Park, con 2 vehículos sin insignias visibles siguiendo una camioneta por las calles antes de las 7 de la mañana. Y lo que ocurrió en los minutos siguientes todavía no tiene una sola versión que todos los involucrados acepten como verdadera. Lorenzo Salgado Araujo tenía 52 años, constructor, dueño de su propio negocio pequeño pero sólido. Llegó a Houston hace más de 3 décadas, construyó su vida ladrillo por ladrillo, literalmente, y llevaba tiempo gestionando su residencia legal después de años de trámites. Su hijo Ronaldo lo confirmó frente a las cámaras al día siguiente de los hechos. El proceso estaba prácticamente terminado. El 7 de julio de 2026, salió de su casa, igual que cualquier otro martes, de los últimos 35 años. Hacia las 6:50 de la mañana, 2 vehículos sin insignias visibles comenzaron a seguir su camioneta por el barrio de Magnolia Park. Dentro de ese vehículo iban 3 personas que conocían bien a Lorenzo: su hermano Víctor Salgado Araujo y sus compañeros de trabajo, José Trinidad Rojas y Daniel Tirado Pantoja. Los 3 son testigos presenciales. Los 3 tienen una versión de lo que ocurrió esa mañana. Y los 3 están hoy detenidos por la misma agencia que está siendo señalada, mientras el caso se investiga. Suscríbete a este espacio y no te pierdas ninguna actualización sobre lo que les ocurra a esos 3 hombres, porque lo que pase con ellos puede decidir si la verdad completa sobre esa mañana llega alguna vez a un tribunal. La versión oficial de ICE dice que Lorenzo embistió uno de sus vehículos, que intentó atropellar a un agente, y que el disparo fue un acto de defensa propia. Pero hay algo en esa versión que no encaja con ninguno de los relatos de quienes iban dentro de la camioneta. El abogado Hugo Valderas Ibarra, que representa a los 3 testigos detenidos, fue absolutamente directo cuando se le preguntó: «La versión de ICE es falsa. Punto». Víctor, José Trinidad y Daniel declararon que ningún agente estuvo jamás colocado frente al vehículo, que nadie estuvo en peligro real en ningún momento. 2 versiones completamente distintas sobre una misma escena que duró apenas unos segundos, y un detalle que debería haberse convertido en el centro de toda la investigación desde el primer día. Esa mañana, los agentes de ICE no llevaban cámaras corporales. El Departamento de Seguridad Nacional explicó la ausencia culpando a un cierre presupuestario que había interrumpido el financiamiento del equipo. Sin cámaras, no existe ningún registro independiente del momento exacto del disparo. Solo la palabra de los agentes contra la de 3 hombres que, además, están encerrados en celdas de la misma institución a la que están señalando. Y si eso no te parece suficiente para encender todas las alarmas,
El forense del condado de Harris clasificó formalmente lo ocurrido como homicidio. Causa de muerte: herida de arma de fuego. La Fiscalía de Distrito del mismo condado confirmó que Lorenzo Salgado Araujo no tenía ningún antecedente penal. Ninguno. Un hombre sin ningún historial criminal, con su residencia prácticamente regularizada, muerto un martes por la mañana en Houston. Y los únicos 3 testigos que pueden contradecir la versión oficial siguen esperando en celdas de la agencia que están denunciando. Esa imagen vale más que cualquier comunicado. ICE dijo también algo que nadie logró explicar del todo después de que salió a la luz, que esa mañana buscaban a otra persona, que Lorenzo simplemente apareció en el camino equivocado. Eso significa que ni siquiera era el objetivo de la operación. Un hombre que no era buscado, que no tenía antecedentes, que llevaba décadas trabajando de forma honesta, que tenía su residencia en trámite, murió en una operación donde no era el objetivo y donde los agentes no llevaban cámaras. Y la agencia que lo mató es la misma que custodia a los únicos 3 testigos que pueden contradecirla. Si esa cadena de hechos no te genera una indignación profunda, mis amigos, vuelve a leerla despacio, porque cada eslabón de esa cadena es una decisión institucional, no un accidente. Y detrás de esas decisiones, hay un sistema cuyas cifras internas, cuando finalmente salieron a la luz, en un informe de 73 páginas, dejaron a varios investigadores sin palabras. Antes de llegar a ese informe, antes de conocer los números que hacen que el caso de Lorenzo deje de ser una tragedia individual para convertirse en un patrón documentado, necesitas entender cómo llegamos hasta aquí. Porque este sistema no se construyó en 7 meses. Tiene años de historia, tiene contratos millonarios firmados en silencio y tiene una tasa de crecimiento que explica mejor que cualquier discurso lo que ocurre cuando el negocio de encerrar personas crece más rápido que la capacidad de atenderlas. Y si piensas que Washington no sabía lo que estaba pasando adentro, lo que viene a continuación te va a dejar sin argumentos para defenderlos. Desde mayo de 2025, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México documentó 17 connacionales fallecidos en episodios vinculados a ICE. 17. 14 de esos 17 murieron bajo custodia directa dentro de centros de detención. Y varios de esos centros no los administra el gobierno estadounidense de forma directa. Los operan empresas privadas contratadas para alojar detenidos a cambio de un pago por cada persona, calculado por cada día que permanece encerrada. El mecanismo de incentivos es tan simple como brutal. Cuantos más detenidos y más tiempo detenidos, mayores los ingresos de la empresa. Y eso explica algo que el informe de Human Rights Watch y Physicians for Human Rights documentó con nombre, apellido y expediente a lo largo de 73 páginas publicadas el 25 de junio de este año. El título del informe no deja lugar a ninguna interpretación posible. Muriendo en detención. Los investigadores analizaron los primeros 500 días aproximadamente del segundo gobierno de Donald Trump y su hallazgo central es demoledor. La tasa de mortalidad dentro de los centros de detención de ICE es la más alta desde que la agencia fue creada en 2003. Más alta incluso que durante la pandemia de COVID. En ese periodo fallecieron 52 personas bajo custodia, contando todas las nacionalidades. Pero lo más grave no es ese número en sí mismo, sino el patrón que los investigadores encontraron al revisar expediente por expediente lo que ocurrió antes de cada muerte. Suscríbete a esta plataforma si quieres que sigamos trayendo este tipo de investigaciones al español y con el detalle que merecen, porque lo que ese patrón revela sobre cómo funciona el sistema por dentro es exactamente lo que Washington preferiría que no circulara. El patrón documentado caso por caso es siempre el mismo. Ausencia de exámenes físicos completos al momento de ingresar al centro, demoras de días o semanas para diagnosticar enfermedades que ya existían antes de la detención, falta de seguimiento cuando los síntomas persistían o se agravaban,
e inconsistencias entre lo que registraban los expedientes médicos internos y lo que las agencias reportaban públicamente después de cada fallecimiento. Y hay un dato estructural que lo explica todo sin necesidad de más argumentos. La mayoría de esos casos ocurrieron en instalaciones que en las 2 semanas anteriores al fallecimiento estaban operando muy por encima de su capacidad histórica. Celdas diseñadas para alojar a decenas de personas, ocupadas por cientos. Personal médico insuficiente para atender una población que no dejaba de crecer semana tras semana. Brian Root, asesor cuantitativo de Human Rights Watch, lo resumió de la forma más directa posible en la presentación del informe. La gente muere bajo custodia de ICE al ritmo más alto en años, incluso considerando que hoy hay más personas detenidas que en cualquier otro momento de la historia de la agencia. Eso es fundamental entenderlo bien. No es que el número total de muertes creció porque hay más detenidos. La tasa creció. La proporción de personas que muere dentro del sistema aumentó, aunque el denominador también haya crecido. Eso significa que el sistema no está fallando simplemente por el volumen. Está fallando por algo más profundo, más estructural, más difícil de resolver con más presupuesto o más personal. Y el dato que conecta directamente con México está enterrado en el análisis de 39 casos específicos que los investigadores pudieron revisar con mayor detalle. Los ciudadanos mexicanos son la nacionalidad más representada entre los fallecidos. 10 de esos 39, más de una cuarta parte. Eso no es estadística abstracta. Esos son 10 familias en algún estado de México que recibieron una llamada que nadie quiere recibir. Y mientras ese informe circulaba entre organizaciones de derechos humanos, algo ocurría en paralelo en Washington que convirtió lo que hasta entonces era una tragedia documentada en un choque diplomático sin precedentes recientes entre los dos países. Entre enero de 2025 y enero de 2026, la población bajo custodia de ICE creció un 77%. 77. En ese mismo período, la tasa de mortalidad anualizada por cada 10.000 detenidos aumentó 138%. Esos dos números juntos destruyen por completo el argumento que Washington ha intentado usar cada vez que alguien señala las muertes, que el aumento se explica solo por el mayor volumen de detenciones. Los números dicen exactamente lo contrario. Y hay una cifra más, amigas y amigos, que si tienes a alguien querido en ese sistema, te va a golpear con una fuerza particular. Entre enero de 2025 y enero de 2026, se registraron 7 casos de aparente autolesión con desenlace fatal dentro de centros de detención migratoria. En todo el año 2024, había habido un solo caso registrado con ese desenlace. 1 contra 7 en 12 meses. Esa diferencia no se explica solo con números. Se explica con condiciones, con hacinamiento, con ausencia de atención psicológica básica, con personas sometidas a una incertidumbre prolongada, sin acceso a información sobre su situación legal, sin comunicación regular con sus familias, encerradas en instalaciones gestionadas por empresas, cuyo incentivo económico es mantenerlas adentro el mayor tiempo posible. Y mientras esos números se acumulaban en los expedientes internos que nadie hacía público, el Congreso de Estados Unidos aprobó más financiamiento para ICE y la agencia respondió con 10.000 arrestos migratorios en solo 5 días. Aquí aparece la contradicción que muchos noticieros decidieron dejar pasar sin detenerse a explicarla. El flujo de migrantes mexicanos hacia Estados Unidos cayó a su nivel más bajo en más de medio siglo, según el Instituto de Política Migratoria. Menos mexicanos cruzando la frontera. Más mexicanos muriendo dentro de un sistema que no da abasto para atenderlos. Menos entradas, más muertes adentro. Esa imagen, ese contraste preciso entre los números que bajan afuera y los que suben adentro, es exactamente lo que llevó al gobierno de Sheinbaum a decidir que ya no bastaba con protestar en privado por los canales habituales. Porque Sheinbaum había dicho algo públicamente que ahora tenía que sostener con hechos, y la forma en que decidió sostenerlo fue mucho más agresiva
de lo que la mayoría esperaba. Quien pensaba que México iba a responder con una nota diplomática de 3 párrafos, estaba muy equivocado. Y lo que Washington hizo con esa respuesta dice más sobre este conflicto que cualquier declaración oficial de los últimos meses. El 8 de julio, un día después de la muerte de Lorenzo, Claudia Sheinbaum habló del tema por primera vez en su conferencia matutina. Eligió las palabras con precisión, pero mantuvo el tono firme. Dijo que el gobierno preparaba medidas jurídicas más importantes. Al día siguiente, el 9 de julio, fue más directa. Calificó los 17 casos como absolutamente inaceptables y usó una frase que recorrió todos los canales del país. La mayoría de esas víctimas tenían como único delito trabajar de manera honesta. 4 días después, el 13 de julio, convocó a todos los partidos políticos, sin excepción, a mostrar solidaridad con los connacionales y declaró que el tema era un asunto de todos y todas los mexicanos. Ese mismo día, el embajador Roberto Velasco presentó 20 denuncias formales en las jurisdicciones exactas donde habían ocurrido los 17 casos, 8 ante fiscalías estatales, 12 ante instancias de condado, 8 estados señalados directamente: Arizona, California, Florida, Georgia, Illinois, Luisiana, Missouri y Texas. No es casualidad que sean esos 8 estados y no otros. Son los estados con las comunidades mexicanas más grandes y más antiguas del país. Lugares donde generaciones enteras de familias construyeron su vida, abrieron negocios, levantaron físicamente buena parte de las ciudades donde hoy operan los centros de detención que esas mismas denuncias señalan. Y lo que ocurrió el 14 de julio fue tan denso en movimientos simultáneos que merece que te detengas a entenderlo con calma. Porque en un solo día, México activó 3 frentes distintos al mismo tiempo, y cada uno de esos frentes tiene una lógica y un alcance diferente que los medios rara vez explicaron con el detalle necesario. El primero, la embajada trasladó a través del Departamento de Estado la denuncia de la Fiscalía General de la República directamente al Departamento de Justicia estadounidense. Eso significa que el reclamo ya no era solo diplomático. Tenía firma de la Fiscalía Mexicana y destino en la principal instancia judicial de Washington. El segundo movimiento de ese día fue la carta del canciller Roberto Velasco Álvarez al Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, con 3 peticiones concretas: que recabara información sobre las condiciones en los centros de detención, que evaluara si esas condiciones son compatibles con los tratados internacionales firmados por Estados Unidos y que emitiera recomendaciones públicas. Y el tercer movimiento fue el que más complicó las cosas en Washington, porque fue el más difícil de bloquear con un simple gesto diplomático. México envió cartas de cese y desistimiento directamente a los centros de detención operados por empresas privadas, apoyándose en la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares. Un tratado que Washington también firmó. Esas cartas no iban dirigidas al gobierno de Estados Unidos. Iban dirigidas a compañías privadas. México no le estaba diciendo a ICE cómo hacer su trabajo. Le estaba exigiendo a una empresa con fines de lucro que respetara un acuerdo internacional que ambos países habían aceptado décadas antes. Esa diferencia legal es exactamente lo que el gobierno de Washington decidió ignorar. Y el hombre que tomó esa decisión lleva 40 años dentro del Servicio Exterior de Estados Unidos. Aquí lo vemos claro. Lo que ese funcionario hizo con los sobres mexicanos no fue un error burocrático ni un malentendido de protocolo. Fue una decisión calculada. Y esa decisión tiene un nombre y una cara. ¿Sabes exactamente cuánto poder real tiene ese hombre sobre toda la política de Washington hacia América Latina? Lo que vas a escuchar ahora te va a explicar por qué su respuesta no fue una sorpresa para nadie que conociera su historial. Lorenzo Salgado Araujo salió a trabajar un martes y ya no volvió. 35 años construyendo con sus manos en un país que esa mañana decidió que su vida
valía menos que la versión de 2 agentes sin cámaras corporales y sin un objetivo claro. 17 familias esperan respuesta, 20 denuncias presentadas, una carta a la ONU, un sobre devuelto sin abrir, y 3 testigos encerrados por la misma agencia que están señalando. Eso, y no otra cosa, es lo que mide el peso real de esta historia y lo que define si la promesa de que la verdad va a salir a la luz fue una decisión o simplemente palabras bien construidas para una conferencia de prensa. La pelea sigue abierta. Y este espacio también.